Sé que más de alguien lo está escuchando a usted, y si alguien desea preguntarle algo a don Iván, puede llamarnos al 287-5386. Le repito, al 287-5386. Sí. Estamos conversando precisamente con un antiguo ex trabajador de Lota Green, con don Carlos Iván Bustos Cruz, quien nos está entregando su testimonio que realizó durante todo su tiempo en Lota Green. Él trabajó, don Carlos Iván, trabajó durante 25 años. 25 años, y más diría porque... ¿A qué edad entró usted a Lota Green? Si usted se acuerda, don Carlos Iván. ¿Cómo a los 24 años? Miren, no he investigado la fecha exacta, pero tengo un contrato que lamentablemente no traje aquí. En el 81 yo ya estaba yo merodeando esa parte ahí, porque entré haciendo aseo en esa área, y después hubo una reducción de personal y me exoneraron y después me recuperaron. Y ahí fue continuado todo, señor. Oiga, don Carlos Iván, ¿y por qué en vez de Lota Green no entró a la Anacar, por ejemplo? Mi padre fue minero y yo siempre procuré entrar porque quería trabajar yo. Cuando uno es joven necesita trabajar. Claro. Entonces mi padre me dijo, no quiero que jamás entre. Y por alguna circunstancia que sería latoso recordar, don Eugenio de la Voz Stillman, que en paz descanse, él me llevó ahí porque él era jefe de relaciones industriales de la extinta Lota Green. Entonces él me contrató ahí a mí. Hagamos una pausa musical, don Carlos Iván, y después seguimos conversando, y después nos da esa grata sorpresa, nos da esa lectura que usted ha escrito. ¿Te parece? Escuchemos este tema musical. Muy bien, señor. Gracias. Cero a la izquierda, nos interpretaba el grupo argentino No Te Va a Gustar, pero nos va a gustar, a nosotros sin lugar a duda que nos gusta la conversación que estamos sosteniendo en este día, en este momento, con don Carlos Iván Bustos Cruz, un ex trabajador de Lota Green, que trabajó por más de 25 años en esa empresa que dio bastante dicha, fortaleza, ánimo a muchos trabajadores. Y así, eso es lo que estamos conversando precisamente con don Carlos Iván. Don Carlos, ¿usted ha encontrado en estos años, desde que cerró la empresa, con alguno de sus ex compañeros? Muchas veces, señor, me he encontrado con muchos de mis compañeros, y ha sido agradable verlo y conversar con ellos, porque bueno, cada uno ha tenido que bregar en sus propios botes en el itinerario de la vida. Así es que un día nos juntamos en el sindicato, pero no hubo tiempo para sentimentalismo, porque estamos abogando por unas cuitas previsionales de nuestros compañeros, y eso está en proceso, Dios mediante. Así que ahí tuve el privilegio de poder verlos, pero no tuvimos tiempo de conversar con muchos amigos. El sindicato anexo abajo se llenó de mis amigos, de mis compañeros. Oiga, y entonces en ese aspecto, usted acaba de decir que están bregando por unas imposiciones, algunas cosas previsionales. Sí. O sea, ¿eso significa que cerró la empresa y dejó con problemas a algunas personas que laboraban en Lota Green? Gracias por la pregunta, y la verdad está en los hechos, y de ninguna manera voy a camuflar nada de lo que nos sucedió. Lota Green nos finiquitó a todos, y según el convenio colectivo, y eso, aunque estuvo loable, pero lamentablemente no fue lo que realmente todos habríamos deseado, de que ante un cierre de una minúscula empresa, porque quedábamos 33, siempre he meditado yo que aquel señor debió haber
de alguna manera, haber jubilado a toda su gente, en el sentido de que si esto cerró, toda esta gente se va con su asistencia social infinita. Como corresponde. Don Carlos Iván, el tiempo pasa corriendo, sí, volando cuando la conversación es amena, agradable, sí, como la que estamos sosteniendo. Pero usted, en el transcurso de la conversación, usted señaló que en un momento usted anduvo por Lota Green, por lo que fue su fábrica, por donde su fuente de trabajo, su fuente laboral. Es romántico. Es romántico, y usted se sacó los zapatos y caminó a pies pelados y cortó una florcita. Sí, corté una flor y en sus hojas yo dije, ¿por qué no puedo escribir? No, porque yo no soy poeta. Yo dije, ¿por qué no puedo escribir en sus hojas de esta flor una composición de la ancestral e histórica Lota Green? Y bueno, y como vamos casi terminando con el programa, yo quiero pedirle, don Carlos Iván, que usted comparta con nosotros, con todos los amigos y amigas de Radio Don Matías que están escuchando Carretera Cultural, su trabajo, su composición, esa composición que fue inspirada a partir de una flor que usted recogió cuando andaba a pies pelados por lo que fue Lota Green. Por favor, tenga usted muchas gracias. Bondad. Muchas gracias, pero antes que nada quisiera decir que en mi ruta itineraria, después de aquella fecha, he trabajado en algunas partes y en realidad nadie es perfecto. He cometido algún error y creo que tengo derecho a rectificar mis errores. Y bueno, ahora el señor Benjamín aquí me está dando la oportunidad de poder narrar la composición, y lo haré, aunque no sea cristiano, lo haré en el nombre del Señor. Ya, lo escuchamos. Lota Green, mi amada Lota Green, fue para nosotros como un árbol genealógico, donde anidaba la familia refractaria en aquel recinto tan histórico, geográfico y geométrico, en cuya cúspide de aquella torre se encumbró un esférico reloj celebrando su centenaria fuente de cerámica, y sonaba su sirena con todas sus virtudes cardinales, cuando circulaban los carros de fuego cargados de llamas, mariposas y peces de arcilla, que luego eran pinceladas con mano de porcelana fina. Qué nostálgico es recordar y triste de escribir en sus líneas refractarias y carboníferas de aquel sorprendente patrimonio ancestral, cultural y orográfico como lo sustenta tan maravillosamente el señor Subterra. A veces me dan ganas de llorar a gritos como los trenes del pianista cuando pasaban las llantas demoliendo bastones y ladrillos fracturados. Hoy solo quedan ladrillos fracturados. Hoy solo quedan los escombros y una mezcla de palabras quebrantadas por el faraónico orgullo capital. Cuesta un poco soldar la biografía de los poderosos molinos. Cuando el cuarzo partía la cristalización infinita y los decibeles se estrellaban contra las paredes internas de la magnesita, que no se podía ni ver con la harina de bauxita. Y todas aquellas fórmulas eran mezcladas y abatidas en su anatómica masa fosfórica. Y aquella ávida prensa comenzaba a volcanizar toneladas de servicios de acero y cucharadas de cobre. Qué nostálgico fue el arrumado doble de sus líneas rectas y sus cantos delicados. Y sus carros se abrazaban en el umbral del horno rectangular como si augurasen una fúnebre epílogo final. Y cuando se descargaban,
Aquellas piezas emitían un exótico sonido con sus campanadas y los arcos esféricos con sus cuñas, y todo su conjunto era rotulado y embalado con sus llaves embaladas. Señor, gracias por la nieve, gracias por la hidalguía navideña. Discúlpeme si en mi pobre composición saliere algún ladrillo manchado. Lo que pasa es que no puedo dejar pasar este hito histórico de la humanidad de la fundición refractaria. Pues después de 150 años de giro circular, haya aterrizado súbitamente el tornado capital, que con su embudo envolvente envolvió las columnas de tan minúsculo rebaño. A su majestad, la sociedad auditiva, os digo, es verdad que aquella lana tuvo su balido y también su corral en aquel solemne y pequeño lugarejo. Hoy yacen sus pilares silenciosos y desnudos. Le pregunté a los muros por mis contemporáneos y ellos no me respondieron, porque Lotharín ya es historia, una historia fúnebre y quizás romántica, y diríase también algo familiar con el majestuoso plumaje del parque carbonífero. Permítame recoger esta metáfora con los túneles mellizos, y en sus líneas adyacentes hallará usted uno de los esplendorosos museos, lo cual exhibe su única feria de recuerdos memorables y lustrosas herramientas vegetales llenas de proezas documentadas por el mundo subterráneo. Salgo silenciosamente de aquella eterna jaula de oro vertical y evoco solamente mi única pregunta aquí debajo del sol. ¿Habrá aquí en la Tierra alguna fórmula para calcular el verdadero resplandor de la ética humana y lograr despejar la constante pendiente previsional que tanto se vota en las urnas constitucionales? Creo que esta será mi última cláusula. Algún día conversaré con la prensa de grafito y le preguntaré el por qué aquella sigla no nos dejó haber cenado primero la última hostia y después haber atomizado con júbilo aquella monumental pirámide arqueológica. Gracias por su reflexión, don Carlos Iván. Para usted, señora, para usted, señor, que se está integrando a esta hora del día a la sintonía de Radio Don Matías, podemos señalarle que ya vamos terminando Carretera Cultural con la reflexión, con la composición que nos ha leído don Carlos Iván Bustos Cruz, ex trabajador de Lotharín, que laboró en esa empresa durante más de 25 años y que hoy día ha querido compartir brevemente algunas experiencias, algunas reflexiones. Muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros aquí en Carretera Cultural, y que Dios lo bendiga y que le dé mucha fuerza, paciencia y sabiduría para seguir escribiendo. También de igual forma agradecemos a los jóvenes Felipe Lorca García y José Riquelme Gallardo, dos integrantes de Enarbolece. Con esta reflexión, con esta lectura de composición, ya vamos despidiendo Carretera Cultural en el día de hoy, estimadas amigas y amigos, no sin antes de invitarlo a que continúen en compañía de Radio Don Matías. Nosotros nos estamos encontrando la próxima semana aquí en Radio Don Matías en Carretera Cultural, y nos despedimos con un hermoso tema musical de Rally Barrinuevo que dice Como danza la esperanza. Hasta una próxima oportunidad. Sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza,